Buenos días, chicos de noveno grado. En esta ocasión en literatura española nos corresponde hablar ya sobre el contenido socioemocional, que es el carácter. Ya estamos en nuestra última semana de contenido y vamos a aprovechar para tratar sobre ello y al final hacer una breve retroalimentación sobre el realismo y el naturalismo. Iniciamos con la agenda de nuestra clase. Para ello, como todas las clases, vamos a comenzar con la reflexión del día, que tiene que ver con el contenido socioemocional, explicarlo, la retroalimentación del tema y la conclusión. La reflexión de este día nos dice: tener carácter no es ser explosivo, insultante y prepotente. Tener carácter es controlar tu interior para hablar claro y dar tu opinión sin insultar a nadie. La invitación que se nos hace este día sobre esta reflexión es que no creamos que cuando se dice que una persona tiene carácter es porque esa persona tiene el dominio de todo, sino que cuando se dice tener carácter es porque vamos a hacer referencia a que la otra persona puede controlar todo lo que está pasando internamente y esta misma persona va a poder expresarse ante los demás dando su opinión de una manera muy fija, ¿verdad?, sobre lo que se está diciendo. Se puede expresar sobre algo que no le gusta, pero sin irrespetar a la otra persona. Eso es tener carácter. Entonces acá, si usted se fija, estas 4 caritas a mí me llamaban mucho la atención, ¿verdad?, porque se nos está diciendo en cuál de estas caritas yo me encuentro cuando las demás personas me dicen sobre mi carácter. Usted puede colocar ahí en el chat del grupo, ¿verdad?, con cuál carita usted se identifica en este momento, porque nuestro carácter también se va a deber a muchos factores que vamos a ir conociendo en este momento. Pero antes en el chat colóqueme usted si este día, en este momento, usted se encuentra en qué color de carita. Si es una amarillita, una rojita que está ahí bien molestito, una verdecita que es como normal, indiferente, una azulita con una tristeza, o también esta amarillita que se me olvidó decirle que para mí significa que es así como de picardía, ¿verdad?, como de maldad, que voy a hacer algo indebido. Empezamos que el carácter es una señal o una marca, porque lo que les decía anteriormente es lo que nos está marcando a nosotros. Es una característica de una persona, es el modo de ser de cada persona, es el resultado del temperamento, y el temperamento puede ser modificado a través de las experiencias personales, de la preparación, de la educación que tenga, de los principios que se nos han enseñado en casa y que hemos ido también aprendiendo en nuestro diario vivir, a través de las motivaciones que nosotros tengamos o las creencias que se nos puedan ir enseñando, ¿verdad?, o los poderes sobrenaturales que nosotros muchas veces vemos dentro de la ficción. Vamos a distinguir entre temperamento, carácter y personalidad. El temperamento, si usted se fija acá, tenemos a un bebecito. Entonces, ¿por qué lo tenemos? Pues porque se dice que el temperamento lo vemos reflejado a través de los bebés o los recién nacidos, porque son ellos quienes responden a los estímulos. Si tiene hambre, va a llorar; si tiene frío, va a llorar; si tiene calor también; si se le hace una caricia, unas cosquillas, el bebé reacciona con risas. Es algo natural, algo innato, ¿verdad?, que ya lo trae por herencia, y los bebés no lo pueden controlar porque responden a estímulos. Ya el carácter se da en la edad en la cual están ustedes, que es durante la niñez y la adolescencia. Es la forma en la que acá sí, ya de manera racional, se va reaccionando ante los estímulos que se nos están presentando. Pero es según el temperamento, o sea, según lo que nosotros ya hemos vivido, que es desde nuestro nacimiento y que es hereditario, lo heredamos de papá, de mamá, de algún familiar. En el carácter vamos viendo nosotros reflejados todos los hábitos, las experiencias que podamos ir teniendo en el día a día. Ya después de pasar de la etapa del carácter,
ya viene ya definida la personalidad de cada uno de nosotros. Y esto se ve más que todo ya en la edad adulta, ¿verdad? Ya cuando uno ya tiene compromisos, ya empieza a valorar lo que hacen los papás, ya empieza a ver lo demás de cómo usted se siente y se pone en el lugar de cómo era su mamá o su papá cuando le regañaban, ¿verdad? O le llamaban la atención porque usted hacía algo incorrecto, pues lo hacían por su propio bien. Pero esto es ya cuando nosotros tenemos una personalidad ya definida y es la reacción que nosotros tenemos ante las distintas situaciones que tienen que ver con el temperamento, o sea, desde nuestra herencia, que muchas veces no lo podemos controlar, desde el carácter, que sí lo podemos controlar, relacionado siempre con todo lo que está a nuestro alrededor. Dentro del contenido socioemocional vamos a ver que hay que educar el carácter y la personalidad. El temperamento no, porque ya es innato, ¿verdad? El carácter viene a ser como el resultado de una contienda singular que cada uno va a librar consigo mismo. O sea, ese pleito que nosotros tenemos con nosotros mismos. Si yo siento que algo no está bien en mí, que tengo un carácter muy fuerte, un carácter muy pasivo y lo quiero ir cambiando, pues tengo que ir peleando con ello. Y también de eso va a depender mucho cómo yo voy a ir reflexionando en nuestra vida para ir a caer en la personalidad ya. Gabriela Mistral nos dice: donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino. ¿A qué se refiere Gabriela Mistral? Si usted se fija, se repite mucho el pronombre tú, ¿verdad? O sea que somos nosotros los únicos que podemos ir cambiando algo. Si otra persona no lo hace, pues lo debo de hacer yo, porque es para mi bien y es para mí mismo a quien me va a servir. Así que analicémonos, como les decía al principio, qué tipo de carácter tengo, cómo voy a reaccionar ante los estímulos, si puedo ir cambiando desde ahorita, porque sí es manejable el carácter, ¿verdad? Entonces, usted tiene una carita amarilla, roja, verde, azul. Si usted tiene una rojita por ahí, pues la podemos ir modificando también. ¿Es difícil? Claro que sí, porque ya depende, ¿verdad?, de nuestro temperamento muchas veces. Usted recordará una bonita historia que leímos cuando estábamos en 7º grado, que tiene que ver con unos cuentos que nos dan a conocer en un libro que se llama El Conde Lucanor, donde se refleja, ¿verdad?, el problema que tenía el conde Lucanor, y que éste se acercaba a su consejero Patronio para pedirle un consejo sobre cómo reinar, el problema que se le estaba enfrentando, sobre cómo gobernar, mejor dicho. Entonces venía Patronio, le contaba una historia de la tradición popular y al final el conde pues veía, ¿verdad?, que dentro de esa historia había una moraleja que decir. Venía don Juan Manuel y mandaba a escribir la moraleja en su libro. En el ejemplo 35, que es el cuento 35, que se llama De lo que le aconteció a un mozo que se casó con una mujer muy fuerte y muy brava. Usted recordará que en esta historia había una muchacha que tenía dinero, vivía con su papá, su mamá, pero ella tenía un muy mal carácter, era muy enojada por todo, ¿verdad? Era altanera, caprichosa con sus padres y todo. Entonces, pero llega el momento de casar a esta muchacha y van pues y la casan con un jovencito, un mozo. Este jovencito la va viendo a ella que tiene un muy mal comportamiento, un muy mal carácter. Entonces se las ingenia de cómo hacer para que ella cambie. Y lo que él hace es, empieza a llamar a sus animales, ¿verdad? Y les empieza a decir: gato, dadme agua en las manos. Y como el gato no le hacía caso, viene él y ¡zas!, golpea al gato. Luego viene y le dice: perro, dadme agua a las manos. No le hace caso, pues también maltrata al perro.
Y por último, el caballo que él más quería. ¿Verdad? Viene y le dice: caballo, dadme agua a las manos. Y como el caballo no le hace caso, mata al caballo. Viene la jovencita y que estaba desde fuera viendo lo que estaba pasando. Cuando él le habla y le dice: mujer, dadme agua a las manos, viene ahí rapidito, va con un recipiente con agua y le va a lavar las manos. Entonces vemos nosotros ahí que el carácter de esta joven a partir de ahí empieza a cambiar, porque ella vio lo que pasaba con aquellos que no le hacían caso a su esposo. No quiere decir, ¿verdad?, que la esposa tenía que estar sumisa a su esposo, sino que la moraleja en este caso es que el comportamiento de la muchacha cambió porque ella lo decidió, ¿verdad? Viendo lo que estaba pasando a su alrededor, su conducta fue cambiando también para mejorar. Se convirtió en una esposa más amorosa, más cariñosa con su esposo. Bien, entonces la invitación para este día con el contenido socioemocional es eso, ¿verdad? Recuerde que el carácter nosotros lo podemos ir cambiando. Nosotros podemos ir decidiendo cómo vamos a ser. Si queremos seguir con un temperamento tal vez que es innato, que muchas veces no lo vamos a cambiar, pero cuando ya llegamos la última etapa, que es la personalidad, sí lo podemos hacer. Hay que ser empáticos también, ¿verdad? Ponernos en el lugar del otro o de la otra. Bueno, esto tiene sentido con el contenido socioemocional que nos ha tocado este día. Los invito a practicarlo día con día. Yo sé que a veces es difícil porque todos estamos ambientados en alguna situación. Nuestro contexto en nuestro desenvolvimiento que tenemos en nuestro día a día es muy diferente, pero en nuestra sociedad lo podemos ir cambiando. Empecemos desde casa y luego pues con los demás. Vamos a hacer una breve retroalimentación del tema que hemos estado viendo ya para consolidar y terminar ya nuestro periodo, ¿verdad? Recordemos que el realismo, decíamos que era un movimiento literario en el cual se describe la realidad tal cual como es bastante objetivo. Los máximos representantes del realismo tenemos a Juan Valera con su obra Pepita Jiménez, tenemos otro autor también, José María de Pereira, que escribió unos textos que se llamaban novelas regionales. Luego tenemos a nuestro autor que es bastante conocido, que hemos trabajado las diapositivas en conmemoración al centenario del fallecimiento, ¿verdad?, que es un tema que hubiésemos tocado en nuestra Feria Española de este año, que justamente en esta semana se hubiese estado celebrando. Benito Pérez Galdós fue uno de los escritores realistas con mayor énfasis, de los más representativos de la literatura española. Escribió una novela que nosotros ya leímos de él también, muy bonita. Luego tenemos de Benito Pérez Galdós obras conocidas como las novelas de la primera época, como La Fontana de Oro, ¿verdad?, o Marianela. Las novelas ya contemporáneas como Fortunata y Jacinta, Miau y La Desheredada, que son bastante bonitas, muy apegadas a la realidad de la época y que describen mucho a los personajes y a su contexto. Y también escribió los episodios nacionales, tenían que ver con el contexto histórico. Está dentro del realismo Leopoldo Alas Clarín, que es un autor con influencia realista con su novela La Regenta, pero también vamos a ver nosotros que tiene otras obras literarias que están ya aproximándose al naturalismo, con Emilia Pardo Bazán, que es la representante también
del naturalismo en España. Ella escribe Los Pasos de Ulloa. Estos dos últimos escritores eran escritores realistas con tendencia naturalista. ¿Y de qué nos iba a hablar el naturalismo? Pues a diferencia, ¿verdad?, que en el realismo se estaba hablando ya de una descripción de la sociedad de la época, tal cual como se estaba evidenciando, vamos a ir viendo nosotros que la objetividad, la descripción, los argumentos cerrados, ya iban a empezar a cambiar un poco. En el naturalismo vamos a ver que los representantes como Émile Zola viene a descubrir, ¿verdad?, esto de manera generalizada, viene a descubrir en el naturalismo el estudio de la naturaleza. Y usted recordará también que decíamos que de la naturaleza venía todo aquello que tenía que ver que al ser humano se estudiaba la conducta, la forma de comportarse, lo psicológico de este personaje, y se iba reflejando en las novelas. El naturalismo, por su esencia, nos describía a los personajes no solo físicamente, sino el comportamiento, por qué actuaba de esa manera, ¿verdad? Y dentro de esto vamos a ver que el origen se consideraba como único y absoluto de lo real. Estaba describiendo todo aquello que tenía que ver con las creaciones de la naturaleza. Y este movimiento artístico y estético, que fue muy importante también por su tendencia naturalista, vamos viendo nosotros reflejado en los escritores, en textos, ¿verdad?, en textos literarios como los que hemos leído. Usted tiene su separata, en la cual se ha ido repasando desde un inicio. Han trabajado actividades muy bonitas que han ido presentando de parte de ustedes, y me alegra mucho, ¿verdad?, por todos los que han hecho esto realidad. Yo sé que es algo difícil, es algo que tiene que ver con nuestro día a día, que es el aprendizaje de esta manera. Me alegro mucho que hayamos conocido sobre el realismo, sobre el naturalismo, a escritores de suma importancia, que hayan hecho unos excelentes trabajos en la presentación de ellos, como lo han hecho en el periodo. Y vamos a concluir pues con este tema, ¿verdad? Cualquier duda o consulta, recuerde usted siempre hacerlas como lo ha estado haciendo al correo electrónico, en mensajes en Twitter o escribiéndome a mi WhatsApp para poder ayudarles en todo lo que sea posible. Muchas gracias por su esmero, su dedicación, y sigamos siempre adelante, ¿verdad? En casita, cuidemos a los que tenemos cerca.